todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, siguiendo ahora la puesta a punto de Telemundo. Claro, hacía rato que no sonaba Assange en las noticias, desde el 2012. Lo que no entiendo es que si, bueno, no responden a su solicitud en las Naciones Unidas, ¿se va a entregar a la policía con qué fin? ¿Con qué fin? Ya falló a favor Naciones Unidas, a favor de... Pero no tiene injerencia en el caso nacional. Claro, pero digo, injerencia en el caso judicial. pero se va a entregar a la policía, esa es la parte que no entendí. Bueno, lo que pasa es que no es que se entregue. Si sale de la embajada, lo van a poner preso. O sea, si sale, lo agarran. Inglaterra ya dijo que si él salía de la embajada, lo iba a poner preso. Pero bueno, no creo que salga de la embajada. Que el resto de su vida en la embajada. Bueno, no sabemos. Es como es de locos, ¿no? La embajada lo que lo podés lograr es un estatuto de refugiado después, eventualmente. Para que pueda tener una vida normal fuera de la embajada misma. Claro, y fuera de los lugares que le puedan pedir eventualmente una extradición. Bueno, de hecho, la intención de él era viajar a Ecuador. Claro. Algún lugar que no hay extradición Sí. y que sí. Bueno, la verdad que hacía tiempo que no escuchábamos noticias de él. Las noticias que sí, que debimos comentar ayer, pero bueno, el tiempo a veces nos lleva por otros caminos. Pero hoy, que fue su entierro justamente del contraalmirante Lebel, que falleció, un personaje de nuestra historia bien particular y bien significativo. Sé que ustedes querían decir algún comentario al respecto. Yo tuve el honor de conocerlo, lo entrevisté varias veces. Puedo decir que a partir del primer encuentro desarrollamos una relación amistosa, afectiva. Refresquemos memoria. Por eso, a eso iba, porque es un personaje que para nuestra generación es un nombre significativo. Para las nuevas generaciones, bueno, quizás puede ser un nombre que hayan escuchado en conversaciones o hayan leído algo. El 27 de junio de 1973, cuando se produce el golpe de Estado, Oscar Lebel, ahora contraalmirante, en su momento era capitán de navío, y fue, hasta que yo conozca, el único oficial de las Fuerzas Armadas que tuvo un gesto desafiante frente a los mandos militares que habían dado golpe de Estado. Él, que vivía en la calle 26 de marzo y La Gaceta, frente a la estación de servicio que está en esa esquina, frente por frente, se uniformó, salió al balcón de su casa, colgó una bandera uruguaya, puso un cartel de abajo de la dictadura y esperó los acontecimientos. Cuando llegó la policía, que fueron los primeros en llegar, él se resistió al arresto por parte de la policía y dijo que si entraban se pegaba un tiro. Yo le pregunté a él en ese momento, cuando le hice una entrevista hace ya unos cuantos años, cómo había sido ese momento. Él me dijo, mire, del ser humano sale de adentro cosas que uno ni sabe que tiene adentro. Y en ese momento yo me hubiera pegado el tiro. Dice, si lo hubiera pasado antes o después quizás no, pero en ese momento yo estaba decidido. Fue un gesto solitario, pero que marcó un momento. Obviamente en aquella época no se conoció el episodio porque había censura de prensa, pero quedó marcado para la historia y hoy, cuando sus restos reciben sepultura, vale la pena recordar ese gesto solitario de un hombre que defendió la dignidad de la institución a la que servía y por tanto también defendió el honor de las Fuerzas Armadas. Sí, defendió la democracia, ¿no? Porque después las instituciones a las que él servía en realidad tenían otro objetivo en ese momento, legalmente. Entonces, por eso tan en Estado no es solitario. algo legal. A mí, Dar mira, un golpe yo de lo Estado no es entrevisté legal. una vez también y... Por eso terminó preso, de hecho. ¿Viste lamentablemente. cuando en una entrevista, el resumen de toda la entrevista para mí fue la palabra dignidad? Escuchar a una persona y realmente darte cuenta que estás ante una persona digna. Y ese es el recuerdo que yo me llevo, que cuando la época de la dictadura, yo de hecho nací en el año 75, por lo tanto hubo cosas que no las viví, otras cosas que las viví muy de niña, sí con conciencia, pero muy de niña, y cuando hace 3 años más o menos tuve la posibilidad de conocerlo, que viniera, que entrevistarlo para el programa de radio donde yo trabajaba, me quedó esa sensación y ese es el recuerdo que yo tengo de Lebel, de la dignidad, estar También, frente a la dignidad. También él siendo frente amplista originalmente, él durante la dictadura sirvió a la causa de la lucha por la democracia porque hoy escuchaba que traía él mensajes de Wilson Ferreira a Carlos Julio Pereira, por ejemplo, y algo increíble, ¿no? Él era el contacto con el embajador Muñiz de México, que fue una de las figuras, sin duda, más dignas de homenaje también del Uruguay. Se ha hecho ya. Porque, se hizo hace unos años, ¿te acordás en el Galpón? Porque él amparó en la embajada, en el territorio mexicano de la casa, de su casa de embajador,
a muchísimos uruguayos, entre ellos todo el elenco del Teatro del Galpón, por ejemplo. Y que después la mayoría de esos uruguayos pudieron llegar a exiliarse en México y justamente hace 2 o 3 años fue en el Galpón mismo este homenaje al embajador y bueno, también hecho por aquel elenco del Yo era Teatro corresponsal del diario mexicano Excelsior en ese momento, conocí al embajador Vicente Muñiz, a su agregado cultural, Cuitlagua Arroyo, conocí indirectamente el trabajo que hacía de apoyo a los perseguidos el capitán Lebel, por circunstancias que no vienen al caso comentar ahora. Yo estuve, bueno, yo en ese momento por ejercer la corresponsalía del Excelsior y por haber escrito un artículo que en ese momento no le gustó a quienes mandaban en el país, yo estuve preso, fui procesado por la justicia militar y me consta que el capitán Lebel en ese periodo y en ese episodio jugó un papel muy importante, por lo cual siempre le estaré agradecido. Bien, bueno, este es el uruguayo que dejó de existir en la jornada de ayer. Me queda solo una duda. Cuando él cuelga el cartel abajo la dictadura y además amenaza que si entra un soldado a buscarlo, Policía, se creo pega que él un no quería tiro, entregarse a la policía. quien lo va a buscar no es ni un soldado ni un policía, es el propio... El comandante en jefe Claro. termina yendo a buscarlo, ¿no? Que era su compañero de armas, además su compañero de promoción. Y lo convence de alguna manera de que desista de su... Sí, pero por 1 día y medio, porque después... Sí, no, hay una anécdota muy graciosa que Ahí va, escuché hoy en contala. El Espectador, que en la fragata donde a él medio que lo detuvieron, había una especie de despedida de solteros de un militar ahí, de un marino, y entonces él entró en la despedida de solteros, levantó la copa y dijo: ¡viva la democracia! ¡Abajo la canalla que quiere voltear la democracia! Y ahí ya directamente para adentro. De ahí el calabozo. Y ayer y hoy a un merecido reconocimiento, bueno, por esa dignidad, ¿no? Que celebra cualquiera que tenga algo de dignidad y la pueda valorar. Señores, vamos con el tema de hoy. Tiene que ver en realidad con unos datos sobre el control de las embarazadas, el control de los niños. Pero antes, si me permiten, porque se viene el carnaval ya de La Pedrera y vieron todo el despliegue de seguridad que se está montando, hasta con drones se va a vigilar este año. Tengo en este momento al intendente de Rocha en línea, Aníbal Pereira. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, muy ¿Cómo buenas le va? tardes. Buenas tardes. Un saludo. Bueno, intendente, ¿cómo está todo preparado y programado? ¿Cuántas personas trabajando en cuestiones de seguridad y medidas sanitarias también? Bien, como he sabido, el Carnaval de la Pedrera, que es una fiesta que ya ha trascendido fronteras, que tiene una particularidad con respecto a otras actividades de carnaval. No es un corso como los corsos tradicionales de carnaval de nuestro país o un desfile de llamada. Es una fiesta donde la gente es la protagonista, no hay desfiles de agrupaciones de carnaval. Por lo tanto, es una fiesta que también se identificó, se instaló a partir de la espontaneidad. Fue la propia gente del lugar que la fue consolidando en el tiempo. Y bueno, y a partir del 2012, 2013, cuando se generó una polémica grande, porque sí, por desbundes naturales, digamos, ¿no? Propio del evento en sí mismo, de la al no tener una organización, el desbunde siempre fue. Sí, exacto. La diferencia fue que no es lo mismo un desbunde con 1000 personas que con 20.000. Entonces tiene que haber cierto tipo de criterios mínimos de seguridad para garantizar la fiesta, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿se prohibió desde hoy la venta de alcohol, el ingreso de alcohol? No, perdón, el ingreso de alcohol. Sí, lo que en realidad a partir de hoy se está controlando es el ingreso al balneario de alcohol que no sea el ingreso del mismo que son por las distribuidoras para vender, digamos, en los comercios habilitados. O sea, es para evitar el acopio de alcohol de personas para vender fuera de los locales habilitados. ¿Para vender o para usar también? Quiero decir, ¿cómo funciona? Te vas por la ruta 9, por ahí te paran, te piden para revisarte. Si usted trae una cantidad de alcohol que no puede justificar, se la retiran preventivamente, no se la descomisan, luego del carnaval se le devuelve, ¿verdad? Ah, bien. O sea, no es para no ingresar al balneario, ¿verdad? Ahí está. Lo mismo, bueno, drogas, pero eso ya sí, eso sí, si bajo droga la quedaron. Obviamente. Pero en definitiva, aquí lo que tratamos es de tomar medidas de contingencia, ¿verdad? Sí. Para garantizar la fiesta. Esto me parece importante hacer énfasis, ¿no? Porque van a trabajar en uno de los aspectos que es la seguridad, van a estar vinculadas al tema seguridad 250 efectivos, 250 personas, entre policía caminera, bomberos
y policía y guardia republicana, van a haber esa cantidad de efectivos. Bien. ¿Va a haber drones, tengo entendido? Van a haber drones, también a partir del fin de semana va a estar en el apostadero naval un helicóptero por si es necesario la evacuación rápida de personas. Van a haber drones que van a estar fundamentalmente desde el aire para reforzar los controles, ¿verdad? Va a haber 2 carpas de achique, una que está vinculada, que va a estar integrada por la Junta Nacional de Drogas, y es una carpa también de hidratación. Después otra carpa que va a estar en la calle lateral. Va a haber una calle que va a ser una calle de evacuación por si es necesario ingresar con ambulancia u otro tipo de vehículos. La calle principal de La Pedrera, a partir del lunes a las 17 horas ya no se va a poder ingresar al balneario en vehículos. Bien, espero que estén escuchando quienes se van para allí, que lo tengan presente. Y bueno, y va a haber otra carpa, como decía, que va a estar instalado gente de la salud con ambulancia por si es necesario la atención médica o de enfermeros. Desde el fin de semana se instalan en todo el balneario aproximadamente 80 baños químicos. La limpieza también va a ser permanente. El vallado se va también a vallar el frente de las casas por donde se concentra la gente, que es por la avenida principal de La Pedrera, para evitar el ingreso a los domicilios o destrozos de jardines. Esos son básicamente los criterios a adoptar como plan de contingencia para que el disfrute sea mejor para todos. Bien. A ver, es una pregunta muy básica, pero a veces lo básico se nos escapa. ¿Qué está prohibido? ¿Qué no puedo hacer si voy al Carnaval de La Pedrera? En realidad, lo prohibido siempre tienta a que se haga, ¿verdad? O sea, lo que estamos tratando de evitar, o sea, lo que la gente, si va con bebidas alcohólicas, no se le va a permitir el ingreso de la misma al balneario. Se les va a requisar hasta que se les va a detener, luego se les devuelve, obviamente. Y lo que no está prohibido es el disfrute, que la gente vaya a disfrutar, ¿verdad? Es un evento que tiene características internacionales, hay gente que viene de Europa, de Brasil, exclusivamente a estos días de carnaval. O sea, es una marca registrada, el Carnaval de La Pedrera, y nosotros lo queremos preservar con la marca original. O sea, es una fiesta que espontáneamente la gente disfruta, se disfraza o salen en barras o como quieran, pero bueno, hay ciertos criterios para evitar que ese disfrute pase a ser otra cosa, ¿no? Intendente, muchas gracias. Que disfruten de la fiesta, entonces. Muchas gracias y feliz carnaval para todos. Por favor, igualmente. Qué bárbaro, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que el concepto de disfrutar requiere drones, vallas, ¿no? O sea 250 operativos. ¿Cómo tenemos esa tendencia, Ana, no poder disfrutar sin el riesgo de destrozar un jardín, una casa particular, ¿no? Dejando de lado los ilícitos, además, obvio. Es más de lo mismo de lo que vemos siempre. Es la dificultad de la gente del límite y de respetar lo ajeno. Porque yo me imagino que yo tuviera una casita en La Pedrera, lo pensaría mucho antes de ir a pasar carnaval en mi casita, para evitar justamente... Bueno, a menos que capaz que te encanta y te divierte y te sumás, ¿no? Pero en general, viste que los desmanes vienen de mano de la gente joven, como ha pasado también con las casitas, que después los vecinos terminan quejándose. Entonces creo que el problema es vinculado a los jóvenes, al exceso de consumo de alcohol y al descontrol que se da en esas situaciones, que lleva a que, bueno, que las otras personas que realmente van a descansar y a disfrutar terminen más incómodos que otra cosa. ¿Quién va para allá? ¿Alguien va para allá? ¿Alguien va a ir al Carnaval de La Pedrera? Respecto a eso. Bueno, el tema trabajamos de todos. descansar y disfrutar de última, creo que también ahí es una decisión que cada uno tiene que ser responsable para tomarla, sabiendo que el Carnaval de La Pedrera tiene determinadas características. Si querés descansar y el disfrutar se vincula a tranquilidad, directamente no vayas ahí. Y olvídate de los desmanes. Así no hubiese desmanes, es un ambiente de jolgorio y festivo donde la tranquilidad tal vez no sea lo que uno encuentra si va ahí. Entonces, de todos modos, eso no... Creo que uno tiene que ser responsable para tomar las decisiones de dónde ir, en qué momento, ¿no? Eso está claro. Por otro lado, eso no quiere decir que las personas no tengan que respetar los límites y, sobre todo, respetar al otro, ¿no? Javier García, senador del Partido Nacional. Bienvenido, senador. Gracias. ¿Ha ido al Carnaval de La Pedrera? No, voy a La Paloma, pero no he ido nunca
Pero en verdad cuando voy a La Paloma no me subo en el auto ni para ir al almacén, así que me quedo allí. Soy palomés hace más de 20 años que voy a La Paloma. ¿Puedo decir una breve apostilla sobre el tema anterior, lo de el justísimo homenaje a Lebel? Sí, cómo no. Agrego otro nombre, porque la Armada tuvo una participación particular, la del contraalmirante Zorrilla, que fue en momentos de golpe de Estado, mejor dicho, el pregolpe, que fue el 9 de febrero, fue quien cercó la ciudad vieja y mantuvo esa dignidad que todos hablamos de un arma que desde su jefe se rebelaba ante lo que días después se consolidó el golpe de Estado, el capitán Piñeirúa. Desgraciadamente, es más conocido la canalla que la dignidad, en este caso. Por eso cuando hay nombres así es bueno destacarlos. Es muy bueno recuerdo porque además el contraalmirante Zorrilla fue acompañado por altos oficiales de la Armada que secundaron su acción, pero después en ese conflicto interno que hubo en la Armada, a consecuencia del levantamiento del ejército, bueno, primó el sector golpista. Bien, del golpe de Estado al Carnaval de la Pedrera, al tema que nos convoca hoy, llegamos de una buena vez. Ya lo intenté a través de la presentación de García, pero me fue para atrás. Ahora, al lado del senador, el ginecólogo Sergio Ibarburu. Muchísimas gracias a los dos por acá acompañarnos en el día de hoy. A ver, algunos datos que salen publicados en la prensa. Puntualmente, El Observador con un título que dice: admite fallas en el control de embarazadas. El 68% de los niños de hasta 1 año de edad que se atienden en ACE no están correctamente controlados y el 65% de las mujeres embarazadas no cumplen con todos los controles exigidos antes del parto, es decir, el control del parto. Contra números bien superiores, ¿no? Pensando en el sector mutual y en el privado. Lo que me cabe preguntar es si realmente le corresponde a ACE la responsabilidad por estos números en baja. ¿Le corresponde a ACE tener que llegar a como de lugar a sectores más vulnerables, que en esa propia vulnerabilidad está explicado el por qué no van a hacerse los controles del caso muchas veces, ¿no? ¿O sí? ¿Más tareas para el Estado? Yo creo que es un tema... A ver, porque además, perdón, y lo pregunto porque además el propio senador de alguna manera le pasó la pelota a ACE en este sentido, o la responsabilidad, ¿no? Sí, a mí, la verdad, más tareas para el Estado. Me parece que, a ver, ya con la prestación de salud, pues yo puedo entender que no se hagan los controles de repente si es un tema económico en la mutualista por un tema de tickets. Ahora, si se nace el control es gratuito, ¿por qué no controlarlo? Porque es no deseado, porque es un embarazo adolescente, pero esa adolescente embarazada está a cargo de alguien. Digo, me parece que tendría que estar más depositado en la familia, porque si no sigue el Estado saliendo a suplir las carencias individuales. ¿Cuánto más se van a inflar los deberes del Estado? Yo creo que hay, de parte del Estado, hay un programa que ahora no sé realmente si está funcionando bien como funcionaba cuando estaba en la órbita de presidencia de la República, que es Uruguay Crece Contigo, que apunta justamente a que las mujeres controlen su embarazo. Uruguay Crece Contigo detectó embarazos y detectó precariedades en hogares que no habían sido... ¿Ese programa fue en la presidencia de Mujica que se elaboró o es previo? No, es de la presidencia de Mujica y funcionó en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hasta esta administración que se pasó al MIDES. Bien. Hoy yo no sé presupuestalmente cómo está Crece Contigo, que además no es un programa caro, y tampoco institucionalmente qué fuerza tiene, porque dentro de la órbita de presidencia tenés otro tipo de llegada. Pero lo que te decía, Crece Contigo detectó hogares de una vulnerabilidad extrema que no habían sido detectados por el MIDES cuando rastrillaba el territorio por las tarjetas, etc. Y ahí los resultados que se presentaron hace poco, que fueron estudiados de 2013 y 2014, pero fueron presentados hace poco tiempo, daban ciertos avances, por ejemplo, en el tema de la talla. Bueno, Javier sabe mucho más que esto porque es médico, pero en el tema de la talla, en el tema del hierro, en la sangre, que en los hogares donde el programa había actuado y se habían controlado los embarazos, eso fue significativo. Fue significativo y con muy poco tiempo. Por lo tanto, existen herramientas hoy como para poder vincular tal vez a ACE con la población y que capaz que no tengan que salir de ACE si ACE es ineficiente yendo a buscar a estas personas, pero entonces ¿no? justamente le correspondería... A ACE le correspondería a un MIDES acercar e interconectar las necesidades y las carencias con el servicio de salud. Embarazo y primera infancia a nivel nacional, ¿Por qué pensar en desmembrar el Estado? El problema acá es que me parece que hay mensajes ambiguos de parte del Estado con la salud pública.
Tenemos por un lado el plan antitabaco, la lucha contra el tabaquismo, que la ha tomado como bandera el Estado uruguayo con el impulso del presidente Vázquez, y es una política de Estado y realmente, bueno, es notorio la lucha contra el tabaquismo. Ahora, digamos, el objetivo es la mejora de la salud pública. En este caso estamos en lo mismo, es un tema de salud pública. ¿Por qué mensajes ambiguos? ¿Por qué preguntarse si en este caso, en el caso de las embarazadas, el Estado debe tener un rol activo y no preguntarse, y bueno, y si el que quiere fumar, que fume igual, ¿cuál es el problema? Me parece que digamos, el quid de la cuestión es que hay mensajes contradictorios y no queda claro, en definitiva, por qué en un caso se privilegia la salud pública y en otro la gente se pregunta, bueno, ¿será el MIDE, será ACE, será salud pública? Y no se sabe qué puede pasar. A ver, Ibarburu quiere hablar. ¿Será que todavía no terminamos de entender las mujeres, bueno, especialmente en sectores más vulnerables, la importancia del control del embarazo? Tiene que ver con desinformación, tiene que ver con otras urgencias, tiene que ver con desidia, no lo sé. Bueno, acá tenemos que abrir dos capítulos. Sí. Uno es el capítulo del Estado y otro es el capítulo del contexto sociocultural y de vulnerabilidad que vive esta población. Para entender y separar las aguas, porque si no, opinamos y no sabemos dónde estamos. Con respecto al contexto social y de vulnerabilidad de la población, es real, siempre existió. Yo soy ginecólogo del año 78 y en el Ministerio de Salud Pública, por lo general, las pacientes no se controlaban. Y eso es un mal endémico que lo venimos viviendo toda la vida y ese desbalance existió. Quizás por algo cultural, quizás porque en el contexto de la población, como yo digo, vive en la inmediatez. Sí, las urgencias a las que yo me refiero, ¿no? Las urgencias y inmediatez de la vida diaria, o el tema económico, por un lado, que no tienen la cultura de la previsión, porque generalmente es el día a día. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo te lo puedo decir con propiedad porque yo he vivido esta situación porque yo era profesor agregado de docencia en comunidad en el área ginecológica. Y recorríamos todos los consultorios para ver qué hacíamos con las mujeres embarazadas y bueno, ellas mismas nos declaraban que a veces hasta no podían y no tenían para el boleto. Eso es por un lado. Después, que lo refiere el artículo, es el grado de instrucción que tiene la gente. Que usted dice, no recuerdo cuánto era, creo que un tercio de la población no había terminado primaria. Entonces, lo otro que también se enraba, que es que la población de ACE, antes Salud Pública, que llamamos nosotros, es una población joven, de adolescentes, un 25% de la población en el Pereira Rosell de adolescentes, contra en el mutualismo, que por lo general es de una edad promedio de 30 años. ¿Qué significa esto? Que es un peso también, ¿verdad?, fundamental para que no se controlen, porque el adolescente tiende a esconder su embarazo, a tener otro tipo de situación, de que a mí nada me va a pasar, etc. Entonces, es multifactorial el tema. Y también agreguemos la demora en cuando pedís hora, por ejemplo, para el pediatra. Te pueden demorar de 2 a 4 meses, aún contraviniendo, bueno, según la información que circula, y lo sabe el propio García, aún cuando se supone que por ley, en un máximo de 72 horas, creo que tienen que atender. Pero bueno, si no hay... Quisiera agregar una cosita más. En ese aspecto, ¿verdad?, es muy difícil traer a la paciente y que tenga una perdurabilidad en el control, porque no lo va a tener. Entonces, se enraba una situación que yo creo que sí, el Estado tiene que tener una situación. El Estado, en cierta forma, porque además hay un costo-beneficio para el Estado. Le cuesta más al Estado atender pacientes que llegan sin control, con la gravedad, con el costo de CTI, con el costo de mortandad. Y cualquier enfermedad posible después. Mucho más caro que hacer un plan de atención, de primer nivel de atención, con médicos de familia, ginecólogos, parteras, que controlen el embarazo y que vayan a buscar a la embarazada. Pero ¿tiene que ir el médico a buscar la embarazada o tiene que ir alguien, un asistente social del MIDES, integrante de algún programa, que informe, contenga y acerque al paciente? Depende del contexto que estés.
A ver. Porque hay ciertos sistemas de ACE, por ejemplo, que tienen asistencia social. En otros lugares no hay asistencia social. ¿Dónde están las parteras comunitarias, por Y ejemplo? ahora están las parteras comunitarias. Pero el médico de familia, en otros países, ¿qué es el médico? Trabaja por per cápita. ¿Saben lo que es trabajar per cápita? A ver. A mí me dan una población y yo tengo que cuidar esa población. Si la embarazada a mí no me viene, o ustedes no me vienen a hacer el Papá Nicolau, yo la tengo que llamar para que venga a hacerme el Papá Nicolau. Y le pagan por eso. Es decir, todo depende del sistema que estemos, atención. Pero ese médico de familia trabajando en esas circunstancias, ¿hay acá? Hay médicos de familia que están preparados para hacer ese tipo Pero no está implementado, digamos. No está implementado. O si no está implementado, no está bien implementado. ¿Ah? Permíteme, Victoria. Sí, cómo no, senador. A ver, el objetivo, ¿por qué este tema? La respuesta a tu pregunta es, ¿qué se debe hacer en virtud de los recursos que la sociedad destina para ello? Porque en definitiva, aquí corresponde a todos, porque todos pagamos impuestos y de nuestro bolsillo sale la plata que va para el Ministerio de Salud Pública, para ACE, destinado a esto. Y por lo tanto, es responsabilidad de todos y de todos verificar que se cumpla. Perdón, es porque como... estamos hablando del futuro. Son Claro. mujeres embarazadas, niños, o sea, estamos hablando del futuro. La pregunta sería muy similar a la que se estudia, decir, ¿corresponde al Estado vacunar a los niños? No, corresponde a los padres, pero el Estado controla que se vacune. Porque se controla en la escuela, se controla, es decir, porque hay un tema de responsabilidad individual y social. Es nuestra sociedad. Bien. Entonces, ¿cuál fue la interrogante que motivó este tema en virtud del pedido de informes que hice? El presupuesto de ACE es un presupuesto que en los últimos 15 años se multiplicó por 3. Hoy está cercano a $1.000 millones por año. Casi la mitad que el presupuesto de la educación. Una montaña de plata. Pero al mismo tiempo, la población que se atiende en ACE se redujo casi que en 300.000 pacientes. ¿Qué dice la ecuación? Que ahora hay más plata para atender a cada paciente. Prácticamente se destina el mismo dinero para atender a un paciente en una mutualista que en un hospital. Por persona, prácticamente el mismo dinero. Y está bien. Claro. ¿Por qué es eso? Se destinó más recursos porque la población es más carenciada y por lo tanto requiere más atención. Hay un hándicap, es decir, hay que arrimar el bochín, ¿no? Por eso se destinó más dinero. Entonces dijimos, bueno, a ver, es tiempo de evaluar a 8 años de vigencia del sistema de salud si esa montaña de recursos que entre todos destinamos para lograr una equidad, una igualdad, que es el objetivo del sistema de salud, se ha logrado o no. Entonces digo, voy a evaluar las metas asistenciales, que es a ver si se cumplen las cosas que el Ministerio de Salud Pública dice, esto es básico, cualquier persona tiene que cumplirse donde se va a atender con estas metas. Dije, a ver, lo más básico que hay un profesor de ginecología, la atención de la mujer embarazada, que requiere, corríjame, doctor, muy poca tecnología, muy poca. Nada, dice, muy poca. Y el control del niño durante su primer año de vida se lo pesa, una balanza de la que se usa en la feria, se lo mide, se compra en la mercería, y después se controla las vacunas y se le enseña a la mamá cómo se alimenta. Cero tecnología, una ecografía, cero tecnología. ¿Cuál es el resultado de este pedido de informes? A mí me alarmó, y es que si esa mamá se atiende en una mutualista, que aclaro, al margen, tampoco las mutualistas son de echado de virtudes, ¿no? Aclaro al margen, cierro el margen. Si se controla en una mutualista, prácticamente el 100%, 95 97, 98. Sí, de las mujeres embarazadas llegan a su parto, a su cesárea, con los controles necesarios, adecuados y estipulados. Mientras tanto, si se controla en ACE, solo 1 de cada 3 llega bien controlada. Es muy grande la diferencia. Es muy grande la carencia. Y vos tenés la estadística de, por ejemplo, hace 10 años y hace 20 años, para ver cómo evolucionó eso. El tema no es comparar con lo malo, el tema es comparar con los recursos. No, te lo pregunto para ver si estamos evolucionando hacia algo peor o hacia algo o hacia algo mejor. Sí, ¿no? cierro el caso del niño y contesto lo que tú planteabas, Leonora. En el caso de los niños, hasta cumplir su primer año de vida, tienen que tener 10 controles. Esto se le exige a la mutualista y se le exige al hospital. Si este niño se controla en una mutualista, estos son números promediales de todo el país, también 95-96% llegan con los 10 controles y control de la vacuna, etc. Si se controla en un hospital, solo 1 de cada 3. Y voy a advertir, hay departamentos, Soriano, 1 de cada 5. Los 3 peores departamentos son Soriano, Florida y Montevideo. Por eso decía 1 de cada 3 en números promediales. Es muy grande la diferencia.
Y ahora contesto tu pregunta, Leonora. Esto después de 8 años de haber destinado una importantísima cantidad de recursos. Entonces yo digo, a ver, esto es más como decir, che, pongámonos las pilas, hay que gestionar bien esto, porque todos estamos hechos con la misma materia prima y por lo tanto no puede ser que la diferencia o geográfica o de asistencia determine el pronóstico de salud de una persona. Porque un niño que no llega bien controlado o una mamá embarazada que no llega bien controlada es una hipoteca en materia de salud. Bien, permíteme que insiste en a quién le corresponde realmente acercar a la salud pública con estas mujeres embarazadas y estos niños. A todos, y al principio, pero voy a recalcar por qué. Creo que tú, Eleonora, decías algo recién. Hay programas que el Estado formó, en el caso de los niños, uno de ellos, el más conocido, es el programa Aduana, que es antiquísimo. Del 70. ¿no? Antiquísimo, que está destinado justamente a captar. Yo le decía al doctor, recién charlaba, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo hacía, en la etapa de estudiante de medicina, yo iba a una policlínica que quedaba en la curva de Maroñas, en Picioli y 8 de octubre. Iban las mamás a controlarse y a buscar la canasta, ¿no? De INDA. Le decían, espera un poquitito, trae el carnet de vacunación de su hijo. Venía el carnet de vacunación, decía, no está vacunado, vaya, vacúnelo, venga a buscar la canasta. Es decir, el Estado tiene desde antaño, bueno, vos, Sandra, que es tu municipio, el Estado tiene mecanismos. Ese es el Estado que desde hace decenas de años tiene esa percepción social. Como las asignaciones familiares contra la escolaridad de los niños. Por acá tiene un doctor de asignaciones familiares. Yo trabajé en el Banco de Previsión Social, también en la maternidad de asignaciones familiares, que ahora con el tema de FONASA se ha perdido. Y en las asignaciones familiares se incentivaba a la mujer mediante un medio pago económico. Es decir, ¿qué hacía? No se pagaba la asignación familiar si la mujer no se controlaba. El médico tenía que hacer su control y la mujer presentar su carnet, ¿verdad? Y allí, en cierta forma, iba a cobrar su asignación familiar. Ojo, son instrumentos. Yo le estaba mostrando al doctor que, revisando internet, encontré dice, asignaciones familiares, plan de equidad. ¿Qué es? Permítanle leer 3 renglones. El programa tiene como objetivo brindar una prestación económica destinada a complementar los ingresos familiares del hogar en situación de vulnerabilidad socioeconómica con menores a cargo. Se exige como contrapuesta la asignación de pertenencia a menores. Punto. Son beneficiarios de la prestación las embarazadas, los niños y adolescentes menores de 18 años, que integran el núcleo familiar, etc. Si el beneficiario es pensionista, se pagan hasta los 18 años, siempre que el beneficiario estudie o que su discapacidad justifique la no concurrencia a un centro de estudio. Y a su vez, en cierta forma, dicen por algún lado que se exige el control médico. O sea que está previsto. No sé, este es un papel que yo encontré. Pero por definición, puede ser Wikipedia igual. No, Wikipedia no, asignaciones familiares, plan de equidad. Exacto, sí. O sea que es de acá, está bien. Lo que uno tiene que subrayar, Victoria, es que tenemos, yo no vengo a adjudicar responsabilidades, voy a decir, tenemos un problema, destinamos recursos muy importantes que no están dando los resultados que tenían que dar. Y es plata de toda la sociedad, por lo tanto, los gobernantes tenemos la obligación de que esos recursos lleguen bien. Si destinamos la misma cantidad de recursos para atender a un paciente en una mutualista que en un hospital, y en el hospital recibe 3 veces menos de controles que lo que recibe una mutualista, algo está fallando. Bien, pero también seamos honestos, senador, por lo menos hoy se pueden visualizar determinados problemas como este. Tal vez antes ni siquiera nos pasaba por arriba la cantidad de gente que atendía ACE y capaz que pasaba por alto estas situaciones. Victoria, no es así. No se lo pregunto. No es así. No es así, porque un segundo, no, Leonora. Porque no caigamos en aquello que ahora todo se hace bien, antes todo se hacía mal. No, pero tampoco en el opuesto. Pero tampoco en el opuesto, desde hace mucho tiempo y seguramente se podría haber hecho mejor ahora y antes también. Eso no cambia. Lo que digo es que en la medida que nosotros destinamos recursos, tenemos la obligación de gestionar bien esos recursos. Y lo que claramente está pasando es que estamos gestionando mal los recursos. Esto era una anécdota aparte, salgo un segundo del tema central, pero me quedo en el rubro. A ver, que se pague miles de pesos, para trasladar ustedes conocen, todos conocemos el Hospital Pereira Rosell, está en el kilómetro 0 de Montevideo, es el único hospital de niños, es muy grande, ¿no?
Y está la maternidad en un lado, el bloque quirúrgico en el otro. Entonces a veces hay que trasladar niños 200 metros. 200 metros. Que se paguen miles de pesos a empresas privadas para trasladar un niño, existiendo así, teniendo ambulancias especializadas, uno dice, parece que algo se está gestionando mal. No puede ser que para adentro, sin salir a la calle, se paguen miles de pesos para trasladar a una empresa privada teniendo ambulancias ACE, que a veces o muchas veces está rota. Eso lo que quiero decir es hablar de la gestión, la responsabilidad de la gestión. Javier, yo en eso estoy de a acuerdo. la casa, sino simplemente, no es irla a buscar, es simplemente que ella para acceder a ciertas prestaciones tenga que cumplir ciertos requisitos. Es bastante diferente a pretender que el Estado vaya a la casa, señora, tenga que controlar su embarazo. No, pero ahí yo veo una diferencia, porque lo que vos planteás a mí me parece horrible, me parece espantoso y creo, coincido contigo, que es un problema de gestión, lo del traslado. Ahora bien, diseñar un plan para que a la mujer embarazada la vayas a buscar es bastante diferente a nivel de gestión que ver lo que pasa con la ambulancia. Me parece que no... una mujer embarazada es dueña de sus actos, entonces es muy difícil que tú la traigas obligada al control si no generaste una conciencia en la población en que es necesario y obligatorio ese control. Yo me imagino, y de repente es una estadística que estaría bueno tenerla, que cuando los niños entran en edad preescolar y se les exige para entrar a los jardines de infantes, tanto público como privado, esto del control del carnet del niño, el carnet del niño y bueno, y a los niños para entrar al liceo el carnet del adolescente, a ver cómo es el salto ahí de visita. O sea, todos esos niños que hasta los 3 años nunca los llevaron al médico y no los llevaron a controles, cuando realmente hay una vara para medir o una vara para poder pasar, o sea, acá entras y tenés el control, ¿cuántos empiezan a controlarse? Entonces también son maneras de ver toda la complejidad para ver cómo trabajar, a ver cómo hacer para que esa embarazada venga a hacerse los controles, cómo hacer para que esa madre, después que tuvo al bebé, lo traiga todas las veces que tiene que traer. Porque yo coincido con lo que se ha dicho acá de que es responsabilidad del Estado, por supuesto que es responsabilidad del Estado. Ahora, ¿cómo haces para traerlos? No podés ir a buscar embarazada por embarazada para controlarla. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué no? habrá que diseñarlo. ¿Por qué no? Acá hay un tema que me parece muy importante, que es el concepto de la libertad, que decía Leonora, la libertad de ir a hacerse el control o no. ¿Y cómo? Una persona de contexto social bajo, una persona prácticamente marginada de los conceptos a veces más elementales de la educación, de las normas elementales de la higiene. ¿De qué libertad hablas? Podemos considerar que es una persona libre. Decir, no, yo no voy porque no tengo ganas de ir, es mi derecho. ¿Pero de qué estamos hablando? No existe eso. Porque si una persona está marginada, el Estado no puede dejarla tirada en el camino y decir, bueno, si quiere que vaya y si quiere que no vaya. No es ese el concepto de alguien que tiene una real compasión por los más débiles y por los más necesitados. Y si el Estado tiene que ser el instrumento para proteger a los más débiles de la sociedad, el Estado no puede prescindir de esa acción. No puede dejar librado a la voluntad de la madre que está marginada si sale o no sale y si lo lleva o no lo lleva el pariente. Ibarburu, por favor. Yo quiero recordar que acá hay un componente ético muy importante. Una cosa es la libertad de la madre para la decisión, pero acá hay otro componente que es el niño y el feto. No, pero yo no dije nada de la libertad. No, yo estoy hablando, entonces, vamos a entendernos bien. Es decir, porque también a nosotros, cuando tenemos pacientes con enfermedades que incumben contrario a los dos, hay un componente ético de defender a quién y a cuál. Y eso no requiere decir, yo la madre tengo la libertad de hacer tal tratamiento que perjudica a mi hijo. No, entonces, vamos a poner claro muy bien la situación, que creo que, además, estamos hablando de obligación. Nosotros, los médicos, cuando vamos a la comunidad, no obligamos, educamos, tratamos de educar y de hacer comprender la situación, porque obligar no vas a llevar a nadie. Podemos tener resultados. Este plan es de muchos años y lo que hay que hacer, el que hace el médico de familia, no es de tratar y recetar, no, es educar a la familia de la importancia que tienen los controles para la madre y el niño. Pero a ver, creo que todos diríamos sí al retorno del médico de familia. El tema es que ¿dónde están? Como usted dice, ¿dónde están? ¿Dónde? Yo quisiera decir dos cosas. Sí. Por un lado, cerrar el tema de que en cuanto a la decisión libre de una madre que no tiene los medios
incluso culturales, para realmente decidir con libertad, es un poquito la misma falacia que nos presentan cuando nos defienden la ley de regularización de la marihuana, que dice la gente es libre de consumir. Sí, es libre una persona que está informada, pero una persona que no está informada y que pertenece a un contexto degradado socialmente y culturalmente no es libre. Te voy a pedir, Álvaro, de no mezclarlos tanto. Perfecto, pero termino con el otro concepto. No solo el Estado tendría la obligación de ir a buscar casa por casa a las personas, porque lo que entiendo lo que dice el doctor Ibarburu es que también el Estado tiene que defender al embrión, no solo contar con la libertad de elección de la mamá, sino que también el Estado tiene la obligación de comunicar. Yo pertenezco a una generación que lamentablemente ha visto a lo largo de distintos gobiernos los millones de dólares que gasta el Estado comunicando estupideces con fines electorales, cuando la obligación es comunicarle a todas las madres que tienen la cajita boba aquí en su living o en su dormitorio que se tienen que controlar, y en eso no se está haciendo mucho. Faltan campañas de concientización, esa es la pregunta para todos. Te doy la palabra a la vuelta. Hacemos la primera pausa. Vero, buenas tardes. Buenas tardes. Para que pasen todos los medios de comunicación. Dale. Exactamente, así pueden formar parte de este debate con respecto al control de embarazo. La pregunta de hoy es, ¿faltan campañas de concientización? Y nos pueden decir su opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a Twitter @estabocaesmia12 o a nuestro Facebook Estaboca es Mía 12. Si quieren además que su comentario salga al aire y lo podamos leer en la pantalla en un ratito, tienen que mandarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, luego nos comentan y lo mandan al 1212. Bien, lamento que a veces la televisión no cumpla un rol, o sea, tan, digamos, subjetiva, a ver dónde hace efecto y dónde no. Muchas veces cuando hablamos de temas de salud, por ejemplo, ahora cuando se alerta de algún virus posible o enfermedades o vacunas, viste que se llenan las emergencias, nos piden los propios médicos, bajen un cambio porque no damos abasto, como si la tele pudiera cumplir una función, ¿no?, informativa, pero hay espacios donde, mirá que hemos tratado y muchas veces el tema de la mujer, el embarazo, los primeros años de vida, y sin embargo nunca alcanza. Ven otro canal. Nunca alcanza. No, nosotros no somos nada, pero no somos los únicos. Se supone que hay muchos medios de prensa. Pausa y ya venimos. Mañana